Los voy a leer en la Dios habla hoy. Amén. ¿Vale? Salmo 42 dice: mi esperanza está en Dios. Del maestro de coro, poema de los hijos de Core. Como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios, entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, en quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Mizar, se escucha en los principios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche cesa mi canto. No cesa mi canto, ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios mi defensor: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, pero a todas horas me preguntan ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, en quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, damos gracias a Dios que nos permite reunirnos, que nos permite estar aquí, que a pesar de todas las adversidades que pueda haber, el Señor nos dé la oportunidad de seguir adelante. Anoche fue un poco difícil para mí, me la pasé todo el día en el baño, así que, pero aquí estamos. El Señor nos le da fuerzas, nos levanta, a pesar de que hemos tenido nuestras situaciones. Ahora la que me duele es una rodilla, pero ya es normal, ya esperamos que el Señor siga haciendo su obra, y Él es el que nos levanta, hermanos. Lo que quiero proyectarles es que no importa lo que pase, cuando uno confía en Él, Él nos da la fuerza para seguir. No hay que rendirnos, no hay que claudicar. El camino del Señor es así. A tumbos, a tropezones, con fuerza, con ánimo, sin alejarnos de su amor. Hay pruebas, sí. Hay adversidades, sí. Pero qué bueno, porque por ellas crece uno más espiritualmente. Hoy vamos a continuar, hermanos, y ya es la última parte de todo lo que hemos venido hablando de el cristiano, cómo debe de actuar conforme a las herejías, qué podemos hacer, cómo debemos de actuar. Y más que hablar de ellas, hemos hablado más relacionado a lo que Dios nos manda cuidar y hacer. Y hoy no es la excepción. Esta última parte, o cuarta parte, la ponemos por título: la iglesia es columna y sostén de la verdad. El gran problema de por qué existen las herejías es porque nos alejamos de la verdad. El trabajo de la iglesia de Cristo, llámese cualquier denominación que confiesa al Señor como su Señor y Salvador, es que debe de apegarse a la verdad. Y la única verdad absoluta que existe es este libro. En algunas universidades, nuestros jóvenes se han enfrentado, los que son los grandecitos, y los que van a entrar apenas a la prepa, se van a enfrentar con pensamientos filosóficos que nos van a tratar de alejar de Dios. Uno de los pensamientos filosóficos que más daño le está haciendo a la comunidad cristiana, sobre todo en Estados Unidos, es el relativismo. ¿Alguien sabe qué significa relativismo? Es que cada quien tiene su propia verdad. Es decir, como dice un dicho, nada es verdad, nada es mentira, todo depende con el cristal con que se mira.
Entonces hoy en día la ideología de género dice que si yo me creo mujer, soy mujer, relativamente hablando. Pero biológicamente hablando, sigo siendo hombre. El relativismo, si usted se cree, por eso es tan peligroso el relativismo. Si una persona dice que es serpiente, hace poquito veía en internet un hombre que dice que él es perro y se compró y se mandó a hacer un disfraz de perro y vive como perro. Porque él dice ser perro. Y como el relativismo dice que nada es verdad, que nada es mentira, todo depende cómo lo veas, cómo lo creas, entonces todos tendríamos una verdad. El problema de eso es que entonces va a haber un caos. Porque también va a haber gente que dice que yo, así como los homosexuales quieren casarse entre ellos porque tienen derechos, pues también va a haber gente que va a decir, pues yo quiero casarme con una niña de 5 años, tengo derecho. ¿Y dónde quedaría el derecho de la niña? Y al rato van a querer tener esposo una vaca, qué sé yo, un borrego. O sea, eso es el relativismo. ¿Por qué menciono este peligro? Porque si el cristiano no entiende que la verdad absoluta está en la palabra de Dios y que nuestro deber como iglesia es ser columna y sostén de esa verdad. A nosotros nos podrán decir lo que quieran. Si la Biblia no lo aprueba, si Dios en su palabra no lo puso, no es. Y hay conceptos que usted no los va a encontrar aquí, porque no falta el que te va a decir, bueno, ¿dónde dice la Biblia que no fume? Pero es que hay que entender los contextos. La Biblia no te dice, no fume. Pero la Biblia sí te dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Y si usted es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo es que le va a meter humo al templo del Espíritu Santo? ¿Cómo es que va a dañar el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo? Eso es lo que debemos de emprender. Y hoy vamos a empezar por el Evangelio de Juan. Vamos a poner atención porque el Señor va a hablar. Cuando el Evangelio se explica, el Señor Jesucristo habla al corazón del creyente. Él es el maestro, hermanos, y Él no se equivoca. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, el maestro explica que Él es el pan. Pero nos vamos a ir a los versículos finales, bueno, a media tabla, como dicen, para que entendamos verdades absolutas sobre lo que estamos diciendo, de que nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Vamos al verso 41. ¿Listos? Murmuraba entonces de él los judíos que habían dicho, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Los judíos decían, a ver, este está loco, ¿eh? O Jesús era un loco, o era un hombre muy sabio. ¿Cómo que eres el pan que descendió del cielo? ¿Qué le pasa a la mayoría de la gente cuando oye la palabra de Dios? Que quiere pensar con el pensamiento humano. Y no nos ponemos en el pensamiento del Señor. Para ellos era imposible que Él descendiera del cielo. ¿Por qué? Verso 42. Y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Qué fue lo que dijeron? Pues que no es el niñito aquel que conocemos desde pequeño, que jugaba con sus hermanos, que
que era hijo del carpintero José. Y no, ¿cómo dice él que descendió del cielo si salió del vientre de una mujer? Porque su pensamiento se enfocaba en lo terrenal y no en lo espiritual. El cristiano, si se enfoca en lo terrenal, todo lo que le digan como una verdad terrenal lo va a creer. Como esos que dijeron que encontraron la tumba de Jesús. Pues ¿qué no estaba la tumba de Jesús ya encontrada? O esos que dijeron que Jesús era el marido de María Magdalena. Y todas esas sarta de mentiras, porque la gente las cree, porque siguen viendo con un pensamiento humano. Y hacen verdades de las mentiras. El Señor es en su mente y en su poder oye esas palabras. Dice el verso 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, esta verdad debe de alegrar su corazón. Jesús se da cuenta de sus murmuraciones, de que no le creían que era el que descendió del cielo. Y lo que hace Jesús es recordarles al Padre, en el que ellos creían. Y les dice que ese Padre en el que ellos creen no va a traer a nadie que Él no escoja. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué no le creían a Jesús? Porque su pensamiento no solo estaba en lo terrenal, sino que no creían en Él. El Padre lo trajo a usted, a Jesús, hermano. Por eso digo que debería de alegrarse. Usted no buscó a Dios. Somos tan imperfectos, somos pecadores, que no nos interesa Dios hasta que Él mismo nos llama por medio de alguien que Él usa. Y Él promete resucitarnos en el día postrero. Y les explica con manzanitas, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Por qué Jesús les decía? Si ustedes conocen la palabra de los profetas, se darían cuenta que yo soy aquel que prometió Dios mandar. Es lo que está diciendo ahí. Si ustedes han escuchado la palabra de los profetas, está escrito ahí que todos van a ser enseñados por Dios, vendrían a mí. Porque el que oye al Padre, o sea, a los profetas, era la voz de Dios en el tiempo antiguo. Todo indicaba el nacimiento, la forma, la Virgen, de dónde nació, a dónde fue, dónde caminó. Todo estaba totalmente profetizado y todas las profecías se cumplían en Cristo. Él les hacía ver, si ustedes conocieran a los profetas, no dudarían en venir a mí, porque yo soy el prometido, el Mesías, el ungido. ¿Qué le pasa al cristiano? Que nos pasa lo mismo que le pasaba a esos judíos. Leyendo la palabra y entendiendo los tiempos en la palabra, dudamos de ella. No ha habido una sola cosa que la Biblia no haya dicho que no se haya cumplido. ¿Por qué dudan de la palabra? Porque el mundo nos desvía del conocimiento de la palabra.
Porque nuestra mente se distrae en tantas cosas que no podemos comprender la Escritura. Y eso no quiere decir que no estudie, ¿verdad? No. Pero que su prioridad siga siendo Dios. Eso no quiere decir que usted se aleje del mundo, no. Pero que su vida refleje a Cristo. El Señor les explicó con manzanitas. Escrito está. Esa cita está en Isaías 54:13 para que lo quiera anotar. Esa cita del profeta está en Isaías 54:13. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿De quién está hablando? De Él. Él es el pan que descendió del cielo. Ellos no entendían ni siquiera lo que significaba la palabra pan. Esos panes sin levadura que se ponían en el tabernáculo y después en el templo simbolizaban a Cristo. Él estaba diciendo ese simbolismo de un pan sin pecado, porque la levadura simbolizaba el pecado, pero ellos no lo entendían, porque no se penetraban de la Escritura. Él era ese pan que ellos ponían ahí, pero ¿a qué hora venía? A la tierra en vivo y a todo color. Él era el pan sin levadura, el hombre sin pecado, el segundo Adán. Verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuelve a recalcar lo que ya anteriormente, ustedes lo van a leer todo el capítulo, les había hecho ver. Si ustedes entienden que yo soy la promesa de Dios a sus vidas, van a entender lo que significa el pan de vida. Si ustedes no entienden que soy la promesa de Dios hecha realidad, usted no lo va a entender y no me va a creer a mí. Y pone un ejemplo muy contundente nuestro maestro. Él era la verdad hecha palabra, la palabra de la verdad hecha hombre. Él era eso. Y entonces les dice, vuestros padres, verso 49, comieron el maná en el desierto y murieron. El maná venía del cielo, ¿cierto? Amén. Pero eso no impidió que murieran. Aunque el alimento era celestial, el pago del pecado seguía vigente, la muerte. Necesitaba venir el pan sin levadura. Necesitaba venir el de la promesa, el que iba a libertar al pueblo, pero no de la opresión de Roma, sino de la esclavitud del pecado. Pero ellos no lo entendían. Hermanos, eso sucede hoy en día en las congregaciones. No explican los contextos para que la gente comprenda la importancia de saber quién es Cristo. Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él es el pan sin levadura, el hombre sin pecado, el segundo Adán. Él es el único que puede dar vida eterna. Pero la gente no lo comprende porque les hablan siempre de un Jesús amor, de un Jesús que prospera, de un Jesús que sana, de un Jesús que te quita tus dificultades, pero no les hablan del Redentor y de las acciones que Él confrontó contra ese grupo de judíos y fariseos que lo señalaban y que hoy lo siguen señalando en las iglesias. La gente no quiere un Jesús que te va a confrontar tu pecado, porque estamos alejándonos de la verdad. Ellos sabían Biblia, pero no la querían tomar, porque querían algo en su carne y no en el espíritu. Ellos esperaban el Salvador de la espada
que fuera como Sansón, que destruyera a los filisteos, en este caso a los romanos. Ellos esperaban eso en su carne. Y hoy estamos igual. Esperamos cosas que le den gusto al cuerpo y no al espíritu. Jesús estaba tratando de que vieran con unos ojos diferentes. Porque lo que está en este mundo, lo que está en la debilidad humana, se va a quedar aquí. Pero tu alma es la única que va a trascender. ¿A dónde? Va a depender del concepto real que tengas de Cristo. Y no el equivocado. Ellos lo veían como un humanito más, como un profetita más, y no como el Dios Todopoderoso. Vea lo que dice verso 50. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí les estaba explicando ya otra vez con manzanitas. Yo no soy ese pan que tienen ustedes ahí que hicieron con masa. Yo soy el pan vivo. O sea, les empieza a explicar otra vez con manzanas, hermanos. Pero cuando la mente del que escucha está cerrada, no va a entender. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Vea lo que preguntaron los judíos en sus corazones. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Qué seguían viendo? Lo físico, lo del mundo. Cuando él dijo: yo les voy a dar de comer, ese pan del cielo es mi carne, también aclaró en ese mismo versículo 351, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero ellos no escucharon esa parte. Ellos lo único con lo que se quedaron fue: o sea, ¿cómo nos vamos a comer su carne? Lo vamos a hacer pedacitos. Imagínense el pensamiento totalmente perdido por no escuchar la palabra del Señor correctamente. Él aclaró que iba a dar esa carne, su cuerpo, como sacrificio. Eso era darnos de comer de su carne, el sacrificarse por nosotros. Era un simbolismo de que se tenía que cumplir la justicia de Dios. Y el único que la podía cumplir era Él. Porque Él era el pan sin levadura. ¿Sí está? O sea, está, pero ellos no lo veían. Ellos se quedaron en la parte: les voy a dar de comer mi carne. ¡Ay, cómo! ¿Cómo nos va a dar su carne? Porque sus corazones no escuchaban la palabra. Buscaban los pretextos que hoy en día ponen muchas congregaciones, los hermanos, que no quieren cambiar. No hay que ir con ese pastor. No. Se la pasa regañándonos. Ahí no les gusta, ahí no tienen música, ahí no tienen esto, no tienen aquello. Pero la palabra no la digieren. La desechan. Ya les he dicho cuántas veces le preguntas a un hermano: oye, ¿de qué se trató la predicación? Pues no sé, pero nos gozamos con la alabanza. Entonces la predicación no te da gozo. No te da la certeza de que eres salvo. La alabanza no te da esa certeza. La palabra sí. Vean lo que dice el verso que sigue, verso 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ya no se molestó el maestro en explicar más. Ahora les dice y les repite todo, pero de una manera sistemática. Él estaba hablando que el que creyera en él, en el sacrificio de la cruz, en su muerte y derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él estaba diciéndoles, no sean ingenuos, no estoy hablando de esto físico, sino de lo espiritual. Van a comer mi carne el día que crean en mí, que crean en el sacrificio, en los golpes que voy a recibir por toda la humanidad, por cada uno de nosotros, hermano. Y cada gota de la sangre preciosa del Maestro derramada para la salvación de aquellos que en Él crean. Él trataba de que vieran las cosas verdaderas en el espíritu y no por el oído. Y vea lo que pasa, hermanos, verso 60. Triste, que hoy está pasando en muchas congregaciones. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué quiere el cristiano de hoy? Que les endulcen el oído, que les digan cosas lindas. Cuando oyen la palabra del Señor que los confronta, dicen la misma frase: ah, eso está duro, eso es feo, ese no es el Dios en el que yo creo. Hermano, pues, entonces no conoces a Dios. Él es amor, pero es fuego consumidor. Él no va a perdonar al impío. ¿Por qué no entendemos eso? Solo en la sangre del Cordero hay justificación de pecado. Ninguno somos merecedores de la gloria del Señor. Nadie. Pero su sangre preciosa y su cuerpo sacrificado nos libró del pecado y nos limpia sin merecerlo. Por fe. Por fe, por creer en Él. Los discípulos, porque había muchos, no nomás los 12, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea, ¿qué querían ellos? Puros milagros, ¿verdad? Puras sanidades. Es lo que ellos querían. Verso 61, ponga atención. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿esto les ofendió cuando les estoy dando la vida eterna? ¿Se da cuenta? Cuando el predicador te dice que tienes que nacer de nuevo y cambiar tu forma de vivir, ¿te ofende? Te estoy hablando de la vida eterna, hermano. Te estoy hablando de que necesitamos vivir conforme a Cristo. ¿Esto os ofende? Pues pues ¿qué? Si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Ponga atención a estas palabras. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué le falta a la iglesia?
¿Por qué no defendemos la verdad del Evangelio? Porque queremos ver la palabra con los ojos de la carne. Un milagro apantalla toda una congregación. Si usted ve pararse un paralítico, todos gritan aleluya. Pero en su corazón no han creído al Salvador, aunque griten aleluya. Porque si nuestra fe se basa en los milagros, en las sanidades, en la prosperidad económica, no has entendido a Cristo. Es lo que está diciendo ahí. ¿De qué aprovecha la carne? De nada. Usted no tiene que ver la palabra con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Sus palabras son vida. Y las tienes que discernir espiritualmente. La palabra del Señor está viva. Penetra, cambia, transforma, sana, pero no lo físico, lo espiritual. Eso hace la palabra de Dios. Y si no lo entiende el Hijo de Dios, ¿qué defiende? Verdades a medias, no absolutas. Somos el pilar que Dios puso para que el mundo escuche su verdad. Por eso el verdadero Hijo de Dios no cae en herejías, porque comprende que si eso que te enseñan no está bíblicamente sostenido, no es de Dios. Ya hemos hablado de las lenguas y de las cosas que hacen sin obedecer. Carta a los Corintios capítulo 14. Nadie ha dicho que no puede hablar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él puede darle el don de lenguas a alguien. Pero tiene que ser un lenguaje entendible. Si no es entendible, dice, cállese en la iglesia. Nadie lo hace. No obedecen y dicen amar a Dios. Tenemos un problema ahorita allá con un hermanito que está con muchos problemas. Estamos orando por él, un hermano, un hijo de un hermano. Y otra hermana en Cristo le dice a la mamá de este hermano que se congrega con nosotros, no, tienen que ungir la casa. Y ya casi quería que llevara al pastor de ella para exorcizar al muchacho. ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que ungir una casa? ¿Dónde? ¿En dónde? De ningún lado. Cambiamos el agua bendita por el aceite bendito. Y eso es en contra de la verdad de la palabra. Yo no puedo hacer algo que la Biblia no me dice y que no hay ningún contexto que me lo insinúe. Antes, al contrario, si usted lee Éxodo 30, donde habla del aceite de la unción, dice que tiene que ser una fórmula exacta tal cual la describió Dios, que la quería, y que tenía que ser hecho por un perfumador, un experto, no por cualquiera, que sabe sacar las esencias. Y ese aceite se usó para ungir el tabernáculo, que en aquel tiempo simbolizaba la casa de Dios. Hoy el templo, el tabernáculo, es usted. Y la unción que simbolizaba en aquella época es el Espíritu Santo. Ya no hay más unción. Usted tiene la unción del Espíritu Santo. Esa unción que hacían en el Antiguo Testamento simboliza hoy tu cuerpo y al Espíritu que habita en ti. ¿Qué vas a ungir? Pero también advierte en ese mismo Éxodo 30 que aquel que hiciera cualquier aceite diferente al que el Señor dijo, y cualquier hombre que se ungiera sin la autorización del Señor, fuera desechado. ¿Saben qué significa esas palabras? Todo el que ofendiera a Dios se apedreaba.
entonces vamos a apedrear a todos los que están usando aceite de oliva. Si vamos a cumplir la ley y empezamos a ungir cosas, también tenemos que cumplir que no están usando el aceite y que hay que apedrearlos. ¿Sí me entendió? Hermanos, estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada por no entender la verdad absoluta que este libro tiene. Somos pilares para enseñar la verdad, aunque nos tachen, aunque nos critiquen, aunque nos agredan, aunque no nos quieran. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque aquellos que no enseñan la verdad tienen consecuencias fatales. Y no me refiero a los pastores. Todos somos llamados a enseñar la verdad. Les voy a dar 5 ejemplos bíblicos de iglesias que por no seguir la verdad y desviarse, Dios las pone como incrédulas y a unas hasta las desecha. Una de las iglesias más conflictivas que aparecen en la palabra de Dios fue Corintios. ¿Sí sabían eso? Corinto tenía un gran problema. Pablo lo va a decir. Para que no le pase a usted, vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. 1 y 2. No, ahora sí no va a ser mucho. Tenía que entender el contexto de que decía el maestro para que pudieran ver lo que ahora, en la misma revelación de Dios, nos aconseja a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Siéntase feliz. Amén. Dice primera carta de los Corintios, capítulo 3:1. De manera que yo, es Pablo hablando, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Se da cuenta qué problemas tenía esa iglesia? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo se fue, dejó una iglesia y se entera de que todo lo que enseñó andaban por un lado y por otro. ¿Cuál fue la iglesia que más problemas tuvo con las lenguas? Corintio. ¿Cuál fue la iglesia que más se dividió? Corintio. ¿Cuál fue la iglesia que la Santa Cena no la hacía como el Señor lo dijo? Corintio. Pero todas las enseñanzas las transgiversaron, les hicieron a su modo. ¿Les suena? ¿Cuántas iglesias hay así hoy? Que dicen que cumplen con la palabra, pero no. Hacen lo que ellos dicen. Y usan la palabra de pretexto para hacerlo. ¿Sí me entendieron? Ese era Corintio. Y eso está viviéndose hoy en muchas congregaciones. No les puedes hablar en lo espiritual porque no conocen lo espiritual. Viven en la carne. Viven predicando lo que ellos quieren y lo que el Señor nos dejó. Y el problema no es que lo predique alguien. El problema es que los que lo escuchan no escudriñan, no investigan y todos se lo creen. Decía por ahí, todos se lo comen. No lo mastican ni tantito, se lo comen entero. Ya ni yo que no tengo dientes. Dice la palabra del Señor, verso 2. Os di a beber leche. Obvio, cuando empezaron, ¿verdad? Sí. Os di a beber leche. Y no vianda. Porque aún no erais capaces. Pero fíjense lo que dice después. En esa época les di leche porque no eran capaces. Y hoy vuelvo a verlos. ¿Y qué dice? Y no sois capaces todavía. O sea, no crecieron nada. Se quedaron en la leche. Por eso los engañan. No hay madurez espiritual. No hay conocimiento de la palabra. Cualquiera te dice una cosa y se la crees. Y ahí nacen las herejías. Por no escudriñar el libro. Por no buscar la verdad. Por vivir conforme a la carne. Y no a lo espiritual. Hermanos, ayer me pasó algo muy tremendo. Y gloria al Señor que pasa.
Yo le clamo mucho al Señor. Y ustedes me han oído. Señor, si estoy equivocado en algo, ponnos manera de que lo corrija. Sí. Yo estaba certero de que la Biblia hablaba de Abigail. Digo de Abigail, de esta... ¿Cómo se llamaba la esposa del rey David que le dio... Mical? Que Mical tuvo hijos. Yo estaba seguro. Porque la Biblia habla de que Mical fue esposa de David, luego David huyó, y luego ella, el papá, la da a otro varón, el papá Saúl, porque como David huyó, el papá pues dijo, no, pues ya se quedó sin marido y le dio otro marido. Y en el versículo 28 de la segunda de Samuel dice que David tomó a los 5 hijos de Mical. Pero cuando David danzó, recuerden que la que se burló de David fue Mical. Y Dios le dice que nunca tendría hijos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo está eso? A ver, ¿tuvo o no tuvo hijos? Entonces tú te quedas acá. Entonces, si yo veo la cronología bíblica, pues como tuvo otro marido, por deducción, error de interpretación. Pues tuvo los otros 5 hijos con el marido. Entonces una hermana me manda a preguntar eso, yo le contesto con la cronología bíblica. Y me dice, pastor, pues sí, lo que usted dice tiene razón. Pero el marido que tiene los hijos con Mical no es el mismo con el que lo casó Saúl. Y de pronto yo caí. ¿Cómo que no es el mismo? A ver, y empiezo a revisar. Y efectivamente, el nombre que le dan a la esposa con la que tuvo los hijos Mical es el esposo de su hermana. El cuñado. Entonces yo dije, caray. O sea que este es resbaloso. Eso pensaría el hombre en la carne. Pero ¿qué me hace el espíritu? Ándale, a ver. Ahora contéstale. Investígale a ver dónde está el error. Algunos eruditos, me puse a investigar, dicen que fue un error de traducción. Se me hizo muy simple. Y seguí investigando. Me fui a una Biblia interlineal que está en hebreo y que tiene las palabras del hebreo con abajo en el español. Y el nombre que aparece en hebreo es el nombre de la primera hija de Saúl, no de Mical. El error está que el traductor puso a Mical cuando debe haber puesto a la primera hija del rey Saúl. ¿Y sabe dónde está correcto? En el lenguaje actual. Me fui a las Biblias que tengo en el internet ahí. Quisiera tenerlas físicamente. Un día voy a comprar otra vez todas mis Biblias. Todas me las hicieron pedazos y ya se publicar la historia. Y en el lenguaje actual, que ya les he dicho que es una de las mejores versiones, sí aparece el nombre de la primera hija de Saúl. Entonces, los 5 hijos que David tomó para entregarlos a un pueblo por el cual Dios estaba enojado, eran los de la primera hija de Saúl. Mical nunca tuvo hijos. Un error que yo predicaba mal. Bueno, nunca lo prediqué, pero que yo pensaba que era así. El Señor me lo mandó para corregirme. Y yo le dije a la hermana, discúlpeme hermana, estaba yo en un error. Ya lo investigué, le mandé las fotos de la Biblia hebrea, le mandé las fotos de la Biblia del lenguaje actual y le dije, la realidad es esta. Se equivocaron, para variar, en la Reina Traducción de la Reina Valera, que se basa en la Vulgata Latina de San Jerónimo. Ese fue el error. Vieron hija de Saúl, Mical. O sea, no leyeron, solo pusieron el nombre y ahí fue el error. ¿Qué quiero proyectarles con eso de lo que estamos hablando hoy aquí? Si tú te quedas con la leche, vas a enseñar mal. Tienes que profundizar para enseñar bien. ¿Sí entiendes eso? Una y otra vez. Verso 3. Porque aún sois, ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué provocaba la carnalidad? La división de la iglesia. Por eso, hermanos, es tan importante que como congregación estemos en el mismo sentido.
Y que cuando hay dudas se pregunten y se investiguen y se arreglen. Pero no se las quede. Verso 4. Porque dicen, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿A quién pertenece la iglesia? ¿A quién pertenece la iglesia? No, a Jesucristo. Y si la iglesia pertenece a que sí, ya sé que Jesucristo es Dios, el que dijo Dios sí, pero tenemos que ser específicos. Es de Jesucristo. Cuando alguien pone los ojos en el hombre, lo que está diciendo aquí, a Pablo, a Cefas, a Crispo, a Gallo, cuando alguien pone los ojos en el hombre, deja de entender la palabra de Dios. ¿Sí entiende eso? Porque le empieza a creer al hombre. Y lo que diga el hombre, lo cree, porque ya no escudriña. ¿Cuál era el problema de esa iglesia? Que creían en los hombres. Cada uno agarraba su partido. Este sabe más, mejor voy con este. No, este sabe mejor voy con aquel. Cuando no buscaban la verdad en la palabra. Verso 4. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son? Hombres. Seres humanos como nosotros. No eran más. Podían tener conocimiento, Dios les había dado la sabiduría, pero no dejaban de ser imperfectos, ¿sí entendió? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Todos somos siervos del Señor. Tú creíste por la palabra que se predicó, pero tu deber es investigar y averiguar si es verdad. ¿Sí entendió eso? Y el verso 6 nos deja claro. Yo siempre se los he dicho. Yo planté, usted puso la semilla. Apolos regó, vino otro y le echó el agua. Otro predicador, otra persona, alguien que escuchó. Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Nosotros, ¿quiénes somos? Nada. Toda la obra es de Él. Toda la obra es de Él. Para que nosotros no tengamos ese problema, hermanos. Verso que sigue, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es el que hace. Él es el que hace la obra. Pero depende de que tú lo creas y lo escudriñes. Si no, ¿cómo? Él ve tu paso de fe cuando escudriñas. Y Él te da la sabiduría. Y Él te corrige, como lo hizo conmigo ayer. Ese es el Dios de la Biblia. Él no se va a quedar para que tú te pierdas. Él te va a decir la verdad. Va a buscar el medio para enseñártela. Pero debes de hacerlo. Amén. Vamos a otra iglesia que también tenía un grave problema. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Nos vamos a la carne maciza. Apocalipsis capítulo 2. Amén. Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya llegaron? Amén. Vamos a leer el verso 4. Bueno, no. Vamos a leer desde más arribita. 3. El 2. Yo conozco tus obras. Está hablando de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Amén. Y tu arduo trabajo y paciencia. Era una buena iglesia. Arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Era buena iglesia. Hasta ahí va todo bien. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. No comían entero en esa iglesia. Decía algo el pastor y todos corrían a la palabra a ver si era cierto. ¿Ha probado? Me gusta esa iglesia. Y no lo son.
y los has hallado mentirosos. Y por eso salen de las congregaciones y buscaban otra. Y andaban buscando la verdad. Pero viene algo más triste. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amaban al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el problema con esa iglesia? ¿Cuál es el problema de esa iglesia? El verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿A qué se refiere la palabra? Cuando entraste, tenías todas las ganas. Querías aprender, te pusiste a leer la Biblia. No más te dijeron una vez y tú seguías leyendo y de pronto, con el tiempo, empezaste a dejar que solo te predicaran. Dejaste de leer la Biblia. Empiezas a dejar de orar. Ya no oras diario. Como ya se resolvió tu problema por el que llegaste a la iglesia, ya no sientes la necesidad de orar. Esa iglesia estaba perfecta, pero se alejó de lo más importante, del amor a Cristo. Si Cristo es tu amor, vives, respiras, piensas, platicas de Él. A ver, jóvenes y no tan jóvenes, cuando se enamoraron de la que son sus esposas, o de las que novios por ahí, que si alguien tiene, o por ahí, ¿cuánto tienes ganas de estar con ellos? Todo el día. Sí. Y mensajitos, y duras 2 horas en el teléfono. Y un mensajito aquí, y un mensajito allá, y ahí están, hasta que se casan y empieza a pasar los años en el matrimonio. Y empieza a bajar esa algarabía. ¿Pero por qué le pasa eso al matrimonio? Porque se alejan del primer amor. Se alejan de los sentimientos originales. Con el Señor es lo mismo. Usted lo tiene que amar siempre como la primera vez que lo amó. Como la primera vez que usted sintió su gloria, perdonándole sus pecados y hasta lloró mucho. Porque todos lloramos mucho al principio. Sí, amén. Tiene que recordarlo. ¿Qué le decimos en consejería a los matrimonios? Pues ¿qué? ¿Ya se le olvidó cómo enamoró a su mujer o qué? Ay, pastor. Pues recuérdelo y vuélvalo a hacer. O al revés. Ay, mujer, ¿a poco se le olvidó que usted fue la que le echó los ojitos al maíz? Hermanos, siempre se puede volver al primer amor. O lo más hermoso es, nunca lo pierdas. El amor, dijo un gran poeta, es una planta que si no riegas a diario, se seca. Si usted no ora todos los días, ¿cómo es que dice amar a Dios? Si usted no platica con Él todos los días, ¿cómo es que no está con Él? Si usted no lee su palabra para platicar con Él, el diálogo es de allá para acá y de aquí para allá, no nomás de aquí para allá. Cuando usted ora, usted habló. Ahora tiene que dejar lo que Él hable. ¿Por cómo le va a hablar? A través de su palabra. Entonces si no lee la Biblia, no está escuchando a Dios. Está escuchando sus pensamientos. Y la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Sí, amén. Y perverso. Más que todas las cosas. Pero si usted no oye la palabra, no está escuchando a Dios, me perdone mi hermano. Por eso están peligrosos esos que dicen, Dios me dijo, Dios... No, cuidado. Si no cita la Biblia, no es Dios. El primer amor se conserva en comunión con Él. Había perdido su primer amor. ¿Y cómo lo recuperas? Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Te acuerdas por qué viniste a mí? ¿Te acuerdas tu sufrimiento, tu dolor, tus problemas? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vuelve a conquistarme. Ay, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Vuelve a conquistarme. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelario del lugar si no te hubieras arrepentido. Una iglesia perfecta
tenía el problema más grande. Amaba más las predicaciones y la sabiduría que a Cristo. Es bueno aprender, pero no puedes amar más lo que aprendes que al Señor. El Señor es primero siempre. ¿Cómo andas de tu primer amor? Ahí se los dejo de tarea. Otra iglesia. Vamos ahí mismo, pero al verso 13. ¿Qué le pasó a esta otra iglesia y qué está pasando hoy en día? Ya vimos que hoy en día también hay muchos que se han alejado de su primer amor. ¿Sabe por qué las iglesias se alejan del primer amor? Porque empiezan a poner cosas que son más atractivas que orar. 2:13. ¿Sí? 2:13. Ahí mismo en el 2, pero vamos al 13. Y vamos a leer, vamos a ver hasta dónde llegamos. Esta es la iglesia de Pérgamo, hermanos. Verso 13. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Híjole, este está muy feo. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Y dice qué iglesia? ¿Qué moraba en esa iglesia? Satanás. Pero retienes mi nombre. O sea, creían en Cristo. Y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál era el problema de esa iglesia? La doctrina. Predicaban a Cristo, pero permitían cosas que Cristo no dijo, que la Biblia no dice. Ejemplo, el aceite ese pongir. Dicen amar a Cristo, pero están haciendo cosas que trajeron ¿de dónde? Del mundo. Porque ahora en lugar de agua bendita es aceite bendito. ¿Sí entendió? La doctrina de Balaam, del diablo, del demonio, de la iglesia católica que pone con el agua bendita, ahora lo estamos haciendo con el aceite. Permitimos doctrinas falsas. Por eso esa iglesia estaba mal. Predicaban al Señor, pero usaban y tenían costumbres del mundo. A ver, hermano, usted dígame, ¿cómo es que hay reggaetón cristiano? Dígame, ¿esa música a qué te lleva? No solo a bailar, a ser sensual. El perreo que le llaman. No puede existir reggaetón cristiano, perdónenme. No. Es que es para alcanzar, no. Para alcanzarlo se necesita la palabra de Dios y el evangelio. ¿Vas a llenar la iglesia de reggaetoneros, pero van a estar con el Señor? No. Cumbias cristianas. Y en cuanto las tocan, todo el mundo empieza a bailar. Igual que el mundo. La gente no entiende que yo no estoy en contra de la alabanza, sino de la forma como la usas. Hemos oído hermanos que confiesan, no, yo sí uso la alabanza para atraer a la gente. Pero Dios nos mandó a hacer eso o nos mandó a predicar el evangelio. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Vayan y hagan circo, maroma y teatro para que traigan a la gente a la iglesia. No. Ir y predicar el evangelio. Y hacer discípulos. No reggaetoneros ni bailadores. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? El que refleja al maestro. ¿Quién es el maestro? Cristo. ¿A quién le estamos que enseñarle a la gente a que refleje a quién? ¿Al pastor? ¿A Jesús Adrián Romero? ¿Marcos White? A Cristo. Ese es el trabajo del que está predicando.
Esa iglesia enseñaba falsas doctrinas y utilizaba cosas del mundo que los estaban llevando a la perdición. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete. Fíjese lo que le dice esa iglesia. Me encanta esta cita. Bueno, usted dice que siempre digo eso, pero esta me dice. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos ¿con qué? ¿Y cuál es la espada de su boca? De doble filo, la palabra de Dios. ¿Qué dijo? Necesitan volver ¿a qué? A la palabra. Los voy a confrontar con la palabra para que se den cuenta que no es lo que están haciendo. Y ese es nuestro trabajo, hermanos. Eso es lo que trato de hacer yo. En amor a los pastores, en amor a la gente que me pregunta, hermano, ¿está en la Biblia o no está? Yo le digo con la Biblia que lo que está haciendo está mal. Y me dicen, no, pastor, pero es que yo así, bueno, pues dímelo con la Biblia. No me digas tu punto de vista. Si yo estoy equivocado, tengo la humildad de corregir. Pero si yo te estoy diciendo con la Biblia y tú no quieres entender, le pasa lo que es la iglesia de Pérgamo. Se quedan en la falsa doctrina. Y si se quedan en la falsa doctrina, hay consecuencias. El Señor los aborrece. Y obvio, no hay salvación. ¿Sí entendió eso? Por eso es tan peligroso. Yo le digo y me canso de decir a hermanos que luego conozco allí alrededor donde yo vivo, hermano, si usted sigue yendo ahí, estando alas a ese hombre de que está enseñando mal. Sí, ya sé que enseña mal, pastor, pero pues lo quiero. Pues entonces tus ojos están en el pastor y no en Cristo. Tu amor está en quién. Vamos a otra iglesia. Todavía nos queda tiempo. Todavía. Una iglesia dura. Sardis. Ese es el capítulo 3, hermano. Verso 2. Está durísima esta palabra. Cuando los cristianos se alejan de la Biblia, yo conozco tus obras, verso 2, 3, 2, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ellos decían ser espirituales, pero estaban muertos espiritualmente. Cuando la iglesia no predica la sana doctrina, la iglesia está muerta, no ha nacido de nuevo. Sigue en el mundo. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No le encontró nada para alabarlo. ¿Cómo estaría de muerta? Ya ve que a nosotros las alabó. A esa no. Porque todas sus acciones eran del mundo. Para el mundo. Y no para la gloria de Dios. Para el hombre. Para enriquecer a unos cuantos. Para vivir conforme, como esas iglesias de la prosperidad que todo platican bonito y que todo eso no es para Dios, es para ellos. Es una iglesia muerta. El hombre, si se aleja y no encuentra la verdad, va a morir. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Si no conoces la escritura, no estás preparado para el día que Él venga. O Él te recoja. Y estás muerto. Pero cuando el hombre nace de nuevo y entiende quién es Jesucristo, sigue buscando la verdad para estar preparado en la palabra de Dios. Había gente buena ahí, pero eso no la vamos a leer porque el mensaje que quiero que entienda es una iglesia que dice predicar a Cristo, pero ninguno de los sermones habla del evangelio, está muerta. Porque sin conocimiento del evangelio no hay vida eterna. No hay.
Podrán ser muy sabios y podrán tener muchas alegorías, pero no hay vida eterna. Vamos a Apocalipsis 3, ahí mismo, hasta el verso 15. ¿Apocalipsis qué, perdón? 3, verso 15. Es ahora la iglesia de la Odisea. Otro defecto que hay ahorita en las iglesias. 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A Dios no le interesa que tengas un pie en el mundo y un pie con Él. Ah, no. O estás con Él o en su contra. No hay más. Porque aunque estés en su contra, aunque seas el peor asesino del mundo, el peor delincuente del mundo, si te arrepientes hay vida eterna, hermano. Pero el tibio, ¿de qué se va a arrepentir si está feliz? Cuando le conviene es cristiano. Y cuando no le conviene, no lo es. Ese es el tibio. Hermano, tenemos que entender que el cristiano verdadero es caliente. Es decir, todo lo busca hacer conforme a la palabra de Dios. Ese es el caliente. Y cuando duda, busca en la palabra qué hacer. No le pregunta al amigo. Si esa hermana no busca al pastor, esa que les digo que fue, ayer fue a la casa. Porque la otra hermana en Cristo, de otra iglesia, le dice, unge la casa. Y ella no vino a preguntarme qué hubiera hecho. Lo contrario a lo que Dios dice. Pero ella dijo, no, mejor le pregunto al pastor. Porque era oído, ella ha escuchado las predicaciones y dice, no me cuadra lo que me está diciendo. No me cuadra, no es como lo han explicado. ¿Sí me explico? Si tienes dudas, las aclaras. Si el pastor no puede, como me pasó ayer a mí, Dios preparó todo el tema, hermanos. Y vi mi error, inmediatamente lo corregí para poder explicar la verdad. Eso es lo que nos manda hacer el Señor. Porque si yo no corrijo, soy tibio. Es que así me enseñaron. ¿Sabe cuántos pastores dicen eso? No, así me enseñaron y así es. Pero la Biblia dice otra cosa. No. Entonces, ¿le creemos a la Biblia o a las costumbres que vienes arrastrando de una congregación que te enseñó mal? Y aquí en esta iglesia hay dos errores. Uno, eran tibios, perdón. No eran ni fríos ni calientes. Vamos a ver el siguiente error. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque el dinero lo hizo tibio. ¿Sí entendió eso? Ya tengo lo suficiente, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya se alejó del Señor, ya se afanó. Todo lo que el dinero puede destruir cuando no eres un cristiano correcto. Cuando eres un cristiano próspero, Dios te dice qué hacer con ese dinero. Pero cuando el dinero te encoquetea, ¿qué dijo el Señor? No puedes servir a dos amos, al dinero y a mí. ¿Se acuerdan? Ese que creía que era rico en la tierra, delante de Dios, ¿qué era? Un miserable, ciego porque no veía ya al Señor, y desnudo porque ¿qué se va a llevar? Su vida estaba en la carne, su vida estaba en lo tibio. Ay, soy del Señor, y pensaba que porque daba grandes limosnas, grandes ayudas, él estaba en el cielo, pero su corazón seguía en la tierra. Un día alguien me preguntaba, oiga, pastor, pero ¿a poco si un día viene una persona de esas malas y le dice, pastor, yo le pongo iglesia, le pongo todo,
usted no sabe ni quién es y qué tal. Ay, no, pues para empezar, si me dice pastor, yo le voy a dar para que compre un terreno, para que ponga la iglesia y todo, pues lo primero que voy a preguntarle, ¿y de dónde, hijo? No, pues yo soy el dueño de la Bimbo. Ah, pero no, usted no se preocupe de dónde yo se lo voy a dar. ¿Usted cree que le vamos a recibir el dinero? ¿Sería lo correcto? No. No, porque es alguien que quiere lavar su conciencia. Y la ambición del pastor ahí puede caer en pecado. Y te vuelves tibio. No necesitamos, hermano, más que a Cristo. Todo lo demás viene por añadidura. Cuando Él quiera y como Él quiera. Vamos a terminar nuestra predicación con dos citas rapiditas. La primera, Romanos 1:16. El cristiano no anda preocupándose. Somos la columna y el sostén de la verdad. No se les olvide eso. Romanos 1:16. Que le digan, ni que le hagan, ni que le tornen, ni que lo critiquen, porque usted le enseña la verdad. Usted tiene que contestar como Pablo. Ya está, verso 6. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que salva? El evangelio. ¿Qué es lo que transforma? El evangelio. Todo lo que hemos leído hoy y escuchado hoy son las torceduras del evangelio. Son las malas interpretaciones. Son los pensamientos del hombre en la carne que alejan al cristiano de Dios. Uno vive el evangelio porque es por fe. Oye, ¿por qué usted dice que va a ser salvo? Porque le creo a Dios. Porque Cristo murió en la cruz por mí. Ese es el evangelio. Y derramó su sangre preciosa. Él es el pan de vida. Él es mi Salvador. No es que yo soy salvo porque hice una oración de fe. No, mi hermano. No. Es por fe y para fe. Aquí, esa cita de que por la fe vivirá está en Habacuc 2:4 para que la busquen en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a cerrar con 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Ese Timoteo siempre se me esconde en mí. 2 de Timoteo. Está antes de Tito, si mi memoria no me falla. Ah, sí. Sí, está antes de Tito. 2 de Timoteo 4, capítulo, verso 1 y 2. Este es el mensaje final, hermano. El Señor te va a pedir algo. Ponga atención. El Señor, por medio del apóstol Pablo, nos va a pedir algo a todos los que creemos en Cristo. Para que no se desvíe. Te encarezco, te lo encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, para que tenga peso. Algo tiene que ver los testigos. ¿Se acuerdan? Ahí está Dios y Jesucristo. O sea que tiene que hacerlo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué te pide el Señor? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. ¿Qué nos encarga el Señor? Lo mismo que el Señor dijo, ir y hacer discípulos. Pero aquí nos lo deja más clarito. En tiempo y fuera de tiempo. No importa. Si alguien a las 2 de la mañana te habla para preguntarte algo, tienes que contestarle. Y tienes que decirle la palabra. La palabra de verdad.
la doctrina sana. Y lo tienes que hacer con paciencia. Ah, esto está equivocado, ya me cayó gordo. No, hermano, eso no es paciencia. Hemos hablado que cuando uno enseña, hay que esperar que te reprendan, que te digan, usted se queda calladito. Vuelve a intentarlo con paciencia, con mansedumbre. Si no escucha, déjelo. La leemos de nuevo. Esto es lo que el Señor te pide. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que redarguye, o sea, que cambia, transforma, te hace pensar que estás mal. Y ayudas al otro a que lo piense. Reprende. ¿Cuántas veces nos ha reprendido la palabra? Exhorta, o sea, que lo cambia, lo transforma. Le dices que está mal con amor, pero siempre con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo, es el que estamos viviendo hoy, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán. Es lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Por eso hay tanta herejía. Porque la iglesia se apartó de la verdad y volvió a las fábulas, a los cuentos, a las creencias, al paganismo, al mundo. Pero el Hijo de Dios escudriña, busca y vuelve a su primer amor. Caminemos conforme a Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Padre, maravilloso Dios, hoy usaste otra vez a este tu siervo para predicar una palabra que es tuya. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por permitirme, Señor, vivir lo que he vivido estos días para poder comprender y poder predicar la palabra con denuedo, con verdad. Es bueno que uno se equivoque para que tú nos corrijas y nos hagas ver que solo en ti está la verdad absoluta. Y que tú dejaste la santa palabra escrita para que ya no haya dudas. Señor, así como hemos escuchado de los grandes errores del Evangelio y de los grandes problemas de donde nacen las herejías, queremos clamar a ti para que a nosotros no nos pase. Señor, guía a tu pueblo. Siempre pon la palabra correcta en la boca de aquellos que predicamos. Siempre, Señor, ayúdanos que si estamos mal, pongas personas, situaciones y formas que nos corrigen para enseñar la verdad. No permita que su pueblo se pierda. Ayúdanos a ser calientes, Señor, a vivir su evangelio, a vivir su doctrina, a vivir la verdad que está absoluta y correcta en su palabra. No hay verdades a medias. El mundo nos quiere engañar, pero nosotros sabemos que hay una verdad absoluta escrita y que se ha cumplido y que se seguirá cumpliendo hasta el día que tú vuelvas. Por eso, Señor, ayuda a tu pueblo a ser ardientes en ti, a tener hambre de ti, a buscarte todos los días, a escudriñar tu escritura todos los días, a vivir conforme a tu preciosa voluntad. Y que todos y cada uno de los que estamos aquí seamos discípulos tuyos para predicar y pregonar tu gran comisión. La misma que nos acabas de decir hoy. Y vayamos al mundo a predicar la verdad, a sembrar la semilla que tú un día regarás y que tú un día cosecharás, si está en tus planes y proyectos. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, de tu manada pequeña, porque estamos buscando servirte, porque estamos buscando vivirte en la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias por las fuerzas, Señor, por la fortaleza y por librarnos de toda tentación. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Señor, en humildad, que penetre esta palabra hasta lo más profundo, que no salga, que caiga en buena tierra y que germine y dé fruto. Te lo pido y suplico todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.